los padres suelen acudir tarde, los progenitores suelen acudir tarde. ¿Tarde a qué me refiero? Pues cuando normalmente distintas conductas que yo denomino disfuncionales están ya instauradas. Cuando digo instauradas es que se ha generado un hábito, ¿de acuerdo? Y el hábito como tal, y eso me gustaría también transmitirlo aquí, va mucho más allá de lo que podría ser la conducta. No es solo conducta, el hábito es fisiología también. Y cuando digo fisiología significa que nuestro cerebro, como órgano moldeable, se adapta a las repeticiones. Entonces, si nosotros generamos un hábito, o sea, una conducta y la repetimos mucho tiempo, a lo largo de... la repetimos mucho tiempo durante, pues dicen algunos que durante 30 o 40 veces, 60, eso es muy relativo, pero bueno, si nosotros realizamos una determinada conducta, finalmente esa conducta nos va a pertenecer, o sea, nuestro cerebro actúa ahorrando energía y para ello pues genera esas redes neurales frutos del aprendizaje repetitivo que generan en nosotros hábito. Ese hábito significa, y esto es muy importante tenerlo en cuenta también en el tratamiento, significa que son conductas que el niño, la niña, los progenitores no lo realizan de forma automática. Yo también utilizo aquí a veces el ejemplo de conducir, ¿no? Nosotros cuando conducimos, nosotros no estamos pensando en lo que vamos a hacer. Simplemente y llanamente lo hacemos de forma cuasi automática, o me atrevería a decir automática. ¿Por qué? Porque hemos generado esa red neural que permite ahorrar tiempo y esfuerzo y energía a nuestro cerebro. Entonces, eso pasa también en las conductas reductivas de los niños. Los niños aprenden que a través de ese hábito lo hacen a veces, o la mayoría de veces, sin ser conscientes de ello, igual como los progenitores. Entonces es muy importante que sepamos que no es solo conductual, el aspecto va más allá, ¿no? En los hábitos. Entonces, uno de los factores principales en nuestro trabajo es primero identificar ese hábito, que yo denomino hábito disfuncional, por las consecuencias que acarrea. Primero, identificarlo, porque es el primer paso para romper esa estructura neural, y luego dar una alternativa a ese hábito de conducta. Esa alternativa, evidentemente, tiene que ser practicada y, por supuesto, tiene que ser repetida, porque otro de los factores que influyen en el aprendizaje es la repetición. Si nosotros no repetimos determinadas conductas, difícilmente esas conductas van a transformarse de nuevo en hábitos. Entonces, ese es una información que yo suelo también trasladar a los padres, porque muchas veces cuando vienen a consulta vienen frustrados de tantos tratamientos, de que han intentado hacer muchas cosas, los han llevado a médicos, los han llevado tal. Y normalmente siempre los psicólogos pues somos los últimos a lo mejor en atender e intentar a ver este caso cómo se puede reconducir. Entonces nosotros tenemos que explicar ese concepto, que para generar nuevas conductas tenemos que primero destruir las antiguas, identificándolas y repetir las nuevas. Y no quedarse solo en que por una o dos veces el niño o la niña van a cambiar. Entonces, esos conceptos, toda esta psicoeducación que os estoy diciendo, es fundamental, es muy importante antes de empezar a intervenir. Bueno, estamos interviniendo de hecho, pero cuando digo intervenir, sería intervenir en lo que sería el aspecto del análisis funcional que tenemos aquí. ¿De acuerdo?
acuerdo? Otra característica que también solemos trabajar con los padres, y una de las características también muy importantes, vuelvo a repetir, todo lo que estamos diciendo desde mi punto de vista es importante. La psicoeducación como tal es muy importante para entrar en estos temas. Entonces, nosotros tenemos que intervenir siempre intentando ser lo más científicos posible, ¿no? Entonces, una de nuestras herramientas o una de las herramientas más útiles que tenemos nosotros los psicólogos como técnicos del aprendizaje es lo que nosotros denominamos pues, el análisis funcional de la conducta, ¿no? Este análisis funcional tenemos que transmitirlo también en psicoeducación a los progenitores y explicarles cómo a veces la forma de interactuar con sus hijos, aunque ellos consideren que es negativa, no lo es tanto, porque intervienen distintos reforzadores que con muchísima probabilidad están manteniendo esta conducta. ¿Cómo trabajamos esto? Pues con ejemplos, si esos ejemplos son reales, propuestos por ellos mismos, muchísimo mejor, ¿eh? Entonces solemos explicarles que a veces, pues aquí tenemos un típico ejemplo de lo que se suele ver en esas terapias cuando trabajamos con problemas infantiles. Pues, por ejemplo, el niño llega a casa y su padre le pide que haga los deberes. Una posible respuesta o una respuesta que puede presentar este niño o esta niña, que el niño empieza a llorar y a quejarse y a generar conflicto, ¿no? Acordaros de la primera definición que hemos puesto, la primera transparencia, es el conflicto, ¿verdad? Empieza a generar conflicto, eso genera también una respuesta en el padre que empieza a sentirse mal, se empieza a agobiar, empieza a ver que no va a sacar nada en claro, además que luego tiene que ir al básquet a por la nena o el nene. Entonces todo esto hace que a lo mejor el padre ceda y finalmente se enfade un poco con él diciendo, bueno, mira nene, haz lo que quieras. Claro, con esta conducta hay una serie de consecuencias, pero no solo una consecuencia directa del niño, también del padre. O sea, en este análisis funcional, bidireccional, vamos a decir así, se producen dos tipos de aprendizajes. Y me gustaría que vosotros me dijerais cuál. El aprendizaje del niño está claro, pero el aprendizaje del padre, en este caso, en este ejemplo, ¿cuál sería? Ya está, os habéis quedado dormidos, lo he conseguido. Gracias, Saray. La pérdida de autoridad, Nicolás, bueno, vamos a intentar ser más concretos, ¿no? En terapia yo también suelo intentar concretar qué significa autoridad, pero vamos al aprendizaje, es un aprendizaje más básico. El ceder, ¿vale? El aprendizaje aquí, vamos a volver otra vez a los conceptos básicos, ¿vale? Y os voy a explicar uno de los aprendizajes, el más poderoso de todos. El aprendizaje más poderoso de todos significa que tan solo con una vez que lo experimentemos, imaginaos lo potente que es esto, una vez que lo experimentemos, ya hemos aprendido durante toda la vida y jamás nos vamos a olvidar. Ojalá se estudiaran las carreras así, Ese aprendizaje del que estoy hablando y es el que está interviniendo en este análisis funcional es lo que se denomina refuerzo negativo. El refuerzo negativo es un aprendizaje primario que nosotros lo tenemos incluso a nivel genético. O sea, gracias al refuerzo negativo, el ser humano está donde está. Es muy básico. El refuerzo negativo teóricamente, es huir del dolor y buscar el placer. Una vez que aprendes a hacerlo, y además el refuerzo negativo es el principal
aprendizaje que nosotros los psicólogos tratamos en consulta. Entonces, este aprendizaje, una vez aprendido, sueles repetirlo una y otra vez. Entonces, aquí el tipo de aprendizaje que aprende el padre es que a través de su conducta se acaba el problema. O sea, a través de ceder, en este caso, el padre deja de sentirse mal, deja de estar agobiado. Entonces aquí, en esta interacción que hemos visto de niño-padre, lo que vemos son dos cosas. Por una parte, el niño aprende a portarse mal porque sabe que así no va a hacer los deberes. Y el padre aprende que cediendo se acaba el problema, se acaba el conflicto. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Por lo tanto, aquí no es solo explicarle al padre que no tiene que ceder ante estas situaciones, sino que hay que enseñarle a cómo hacerlo. ¿Me entendéis? Entonces, esta interacción, que es puramente conductual, de aprendizaje, esta interacción durante años va generando distintos comportamientos, distintos hábitos, volvemos otra vez a la palabra, entre el niño, la niña y sus progenitores. Por lo tanto, me atrevería a decir que siempre hay que trabajar con ambos, con progenitores y con niños. ¿Me entendéis? Entonces, yo lo que veo en mi consulta, y veo bastantes pacientes, es que normalmente muchos compañeros y muchas compañeras, de forma bien intencionada, por supuesto, les han explicado, vuelvo a la parte teórica, les han explicado perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Pero muy pocos, o muy pocas, les han explicado a cómo manejarse, a cómo lidiar y cómo trabajar con ese malestar, y volvemos a la parte práctica, que provoca esas pautas educativas. Lo que yo he podido apreciar, no sé, vosotros o vosotras, yo lo que he podido apreciar es que la mayoría de progenitores tiene los conceptos básicos teóricos. Saben que lo que hacen pueden reforzar conductas inadecuadas, pero no saben cómo aplicarlo. Por lo tanto, en clínica, nosotros tenemos que trabajar con ellos a nivel individual para que aprendan cómo hay que manejarse, que aprendan que sentirse mal es algo normal, que tener conflicto con sus hijos es normal. Ese conflicto genera malestar, generan pensamientos distorsionados, genera a nivel fisiológico malestar, ansiedad, ira, enfado. Todos esos sentimientos, todos esos pensamientos y todas esas conductas, nosotros las tenemos que, primero, enseñar y segundo, practicar para que los padres sean capaces de aplicar nuestras recomendaciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Andrea. No los progenitores, sino todos huimos de los conflictos. Vamos a ver, yo siempre intento normalizar en cierta medida la problemática. El ser humano, como tal, el principio básico del ser humano, o uno de los principios básicos del ser humano, es regirse por las leyes del aprendizaje. Y uno de ellos es buscamos el placer y huimos del dolor. Entonces, todos nosotros nos regimos por ese principio. Y a veces yo utilizo esa globalidad, porque a veces hay determinados progenitores que se sienten muy mal, creen que ellos son los únicos que se rigen por este principio, y les digo que no.
que tanto ellos como yo, como el vecino, no les gusta el conflicto, no les gusta lidiar con ellos. A nosotros nos gustaría que todo fuera bien, que todo fuera genial. Entonces, a veces, explicándole ese tema, que todos nosotros pasamos por lo mismo, los progenitores se dan cuenta de que ellos no están mal hechos, de que realmente ellos tienen un problema de aprendizaje y no es algo personal, porque muchos de ellos pues sufren al ver que sus hijos pues les tratan así o se comportan así. No es grato para ellos. Ellos les gustaría que sus hijos fueran diferentes, pero también les gustaría saber cómo hacerlo. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que a veces el núcleo central de nuestra intervención no van a ser los niños, que también intervendrán, por supuesto, pero el núcleo central va a ser los progenitores. A mí sí que me gustaría saber vuestra opinión al respecto, o vuestras experiencias, los que hayáis trabajado con progenitores, si veis lo mismo que veo yo en el ámbito clínico. Anotarlo en el chat. Muy bien, Ana. O sea que veis también ese aspecto. ¿Estáis de acuerdo que a veces o en muchas ocasiones tendremos que trabajar principalmente con los progenitores? Muy bien. Aquí, pues, si queréis poner algún ejemplo de cómo funcionan esas interacciones o de experiencias que habéis tenido vosotros, sería interesante, pues, ahora pues anotar 4 ideas fundamentales para poder aplicar lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo en vuestro trabajo diario, en vuestro día a día, ¿de acuerdo? Muy importante también, previo a cualquier intervención, analizar lo que sería la conducta, el entorno. También tenemos que determinar si realmente es problemática el tipo de conducta o queja que vienen con los progenitores. Si cumple o no criterios evolutivos. Muchas veces los progenitores también, por sus características de personalidad, creen que su hijo tiene que ser perfecto y su hijo pues no, siempre tiene que seguir pues a lo mejor unos criterios evolutivos. Entonces también tenemos que explicarlo a los progenitores. Muy importante estudiar a los adultos, cómo interactúan cotidianamente con el niño, evaluar el estado psicológico de ambos, los progenitores, qué tipo de crisis familiares han sufrido o están envueltos, qué tipo de habilidades de crianza utilizan, se han establecido bien esas normas, esas reglas, etc. Y también una cosa muy importante que a veces se nos pasa es el aspecto de las dificultades de aprendizaje, muy importante. Por mi formación tal vez, porque he trabajado muchísimo con menores, he estado muy atento a veces que hay niños que a lo mejor se portan mal porque realmente tienen dificultades de aprendizaje importantes. ¿Entendéis? Entonces, esta característica a veces a los que son muy sanitarios o clínicos se les puede pasar. Entonces, es muy importante que tengáis en cuenta, por favor, el día de mañana si ese niño o esa niña ha aprendido a interactuar con su medio porque realmente ha tenido una dificultad en el aprendizaje. ¿De acuerdo? Que eso interfiere y mucho en el comportamiento. Entonces es interesante que pues preguntéis las notas, qué tipo de dificultades tiene, a lo mejor a la hora de escribir, a la hora de leer, en aspectos matemáticos. Entonces es muy interesante que tengáis ese conocimiento y entre esa pregunta dentro de lo que podría ser la intervención psicológica con niños. ¿De acuerdo? Muy importante ese tema, que a veces se nos olvida y solo nos centramos en las interacciones, en el tipo de educación, en el análisis funcional, pero se nos olvida una cosa importante que es posibles
dificultades de aprendizaje que puedan interferir tanto en el comportamiento y, por supuesto, va a interferir en nuestra intervención clínica sanitaria. Bueno, ¿cómo evaluamos? Por aquí todo lo que queráis, todos los instrumentos que vosotros estiméis, hay que tenerlos en cuenta. No os quedéis cortos, no os quedéis cortos. Yo siempre intento hacer evaluaciones vamos a denominarlo, de 360 grados, ¿no? Intento evaluar a los progenitores, intento evaluar a la familia más próxima del menor, intento evaluar al cole, a los profes, cómo ven al niño. Intento ampliar lo que sería la información o los puntos de vista del problema, porque a veces es fundamental saber si el niño se porta mal con alguien en particular o en un sitio determinado. Y a lo mejor, pues con los abuelos, pues se porta muy bien y el problema principal lo tiene, pues por ejemplo, en el cole. ¿Entendéis? Entonces es muy importante que utilicéis cualquier tipo de instrumento de evaluación que consideréis necesario, pero que por favor tengáis en cuenta que tenéis que ampliarla al máximo posible, ¿de acuerdo? Al máximo posible. La observación, autorregistro, cualquier tipo de cuestionarios, entrevistas, puede ser incluso una entrevista telefónica, simplemente si no hay mucho tiempo. Eso siempre es mejor que nada, ¿de acuerdo? ¿En qué nos vamos a centrar? Pues esa información que ocurre antes, ¿no?, de que el niño presente esa respuesta problemática, en qué contextos suele suceder, quién está presente y qué sucede después de la conducta. ¿De acuerdo? Esto es importante, ir recopilando toda esa información. El análisis funcional se centra en esto, lo que hemos ido viendo en el ejemplo, ¿vale? ¿Cuáles son los antecedentes? A nivel cognitivo, qué es lo que piensa el niño, a nivel fisiológico, cómo suele comportarse y qué tipo de consecuencias tiene. En las consecuencias tenemos que diferenciar a corto plazo, que es el refuerzo negativo que os he dicho anteriormente, y a largo plazo normalmente en las conductas disfuncionales pues es algo negativo. Esto es como la conducta de fumar, ¿no? Nosotros cuando estamos haciendo la deshabituación al tabaco, pues les explicamos a los pacientes que, bueno, el aspecto del refuerzo negativo, ¿no? Cómo influye en nuestra conducta. Todos los fumadores, absolutamente todos, bueno, vamos a decir casi todos, dudo mucho que haya alguno que no lo sepa, sabe que el tabaco mata. Sabe que a largo plazo van a haber consecuencias negativas, pero no obstante lo hace. Ese lo hace es porque desaparece la sintomatología negativa, desaparece lo que es el síndrome de abstinencia. Por lo tanto, eso es el refuerzo negativo. Eso es por qué se conectan las conductas inadecuadas, por este tema. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto hay que explicárselo muy bien a los progenitores para que ellos puedan intervenir con el niño. Bueno, aquí había propuesto también una actividad, ¿no? Intentar pensar en una conducta problemática e intentar hacer un análisis funcional a lo mejor en un momento determinado, pero bueno, que lo tengáis en cuenta que pues en casos a lo mejor difíciles vuestros, el tener en cuenta ese refuerzo negativo es fundamental para poder realizar una intervención con más o menos éxito. ¿De acuerdo? Intervenimos de distintas formas, pues técnicas para desarrollar y mantener conductas, pues está el típico refuerzo positivo, la economía de fichas, pues también trabajamos en reducir conductas pues a través de la extinción, coste de respuesta, el tiempo fuera, todo esto también se lo explicamos a los padres. También trabajamos aspectos para reducir la ansiedad y el malestar, tanto con los progenitores como con los niños, pues a través de la relajación, la exposición gradual de las normas, de cómo hay que hacerlo, el análisis cognitivo de los pensamientos catastróficos. Si vemos necesario, también entrenamos en habilidades sociales, tanto a los niños como a los progenitores, pues en fomentar el aspecto de la asertividad, por ejemplo, saber expresar y recibir críticas,
No hay que enfadarse tampoco porque el niño diga algo que no le gusta. Entonces, todo esto se lo intentamos explicar a los progenitores. Muy importante también el tema de la resolución de problemas. Que vean que tienen alternativas. Que el conflicto per se es algo que tenemos que interpretar como algo positivo o intentar interpretarlo así porque es un cambio del sistema, ¿no? Es una forma en la que nos permite evolucionar. Pero también es importante saber cómo resolverlo, cómo generar esas alternativas. Y entonces también lo que os he dicho anteriormente, que a veces no tenemos en cuenta, sería la intervención en dificultades de aprendizaje. Pues, ofrecer a ese niño y a esos padres, explicarles aspectos de refuerzo escolar, técnicas de estudio, etc. Esta vertiente, os digo ya, que a veces no se tiene en cuenta en las intervenciones con niños o niñas. Aquí, pues también reflexionar, o me gustaría que reflexionarais también qué tipo de técnicas utilizáis en vuestro día a día, en vuestro trabajo, qué tipo de técnicas, qué tipo de cambios podéis experimentar, cuál es la técnica que mejor os funciona. Esa reflexión también sería interesante que ahora esta mañana pues la hicierais, ¿no? En un ratito, o al menos reflexionáis sobre ella para ver qué cosas podéis adaptar o mejorar en vuestro día a día. Ya para finalizar, también esto lo utilizo a veces con los padres para enseñarles en qué consisten las conductas disruptivas. También lo utilizo en clase para hacer análisis funcionales y es un vídeo que a mí me parece muy interesante. Sé que tenemos poco tiempo, pero bueno, si queréis vemos un poquito de este vídeo. Vosotros lo vais a tener en ese enlace, lo podéis utilizar y lo podéis ver siempre que queráis. Entonces, vamos a verlo un poquito para ver cómo yo utilizo este vídeo en terapia y en formación. No sé por qué no se oye. A ver, no sé por qué. ¿Hay problemas de sonido? Bueno, pero si queréis os explico. Muchos de vosotros a lo mejor lo habéis visto. Es Padres difíciles, hijos con problemas. El siguiente documental intenta rastrear y definir el problema de conducta en niños y en niñas, ¿vale? Utilizando una serie de familias en las que este hospital interviene para modificar la conducta de sus hijos e hijas, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacen es analizar a los niños que tienen problemas y su interacción con los progenitores. Entonces lo que hacen sería una intervención familiar, más que intervención con el niño. Entonces lo que hacen es ver las características de los progenitores y lo explican como tal y qué tipo de educación recibe ese niño. Básicamente el vídeo, las conclusiones del vídeo es que normalmente los progenitores tienen muchas conductas que cambiar, muchísimas conductas que cambiar, pero no solo conductas a nivel operativo, sino también muchos pensamientos, muchas creencias y muchos esquemas para poder interactuar de una forma adecuada con el niño. ¿De acuerdo? Entonces, a través de este vídeo, que no sé por qué no se oye, ayer hice la prueba y sí que se oía perfectamente, este vídeo pues muestra de una forma muy gráfica qué es una conducta disruptiva, ¿no? Y cómo funciona la extinción. O sea, los padres se quedan boquiabiertos cuando ven la parte del documental en el que ven cómo graban en la casa de estos progenitores, ven cómo funcionan las distintas técnicas que los psicólogos pues, les enseñan en terapia. Vuelvo a repetir, toda esta intervención del documental, absolutamente toda, es con los progenitores. Muy pocos. Pues lo único que hacen con el menor es hacer la evaluación. ¿De acuerdo? Y la intervención, el grosso de la intervención,
lo hacen con los progenitores. Muy bien, yo espero no haber aburrido mucho. He intentado hacerlo lo más dinámico posible. Perdonar si os habéis aburrido o ha sido una presentación que ya sabíais o tal, pero yo he considerado que es muy importante tener todos estos conceptos a la hora de trabajar, o al menos refrescar antiguos conceptos que tenemos que a veces olvidamos. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias por vuestra atención. Cualquier cosa a vuestra disposición si queréis.